La situación del imperio tras el asesinato de Cómodo en enero del año 193 presentaba lamentable parecido con la que reinaba a la muerte de Nerón. El control del imperio estaba en manos de la temida Guardia Pretoriana. Los comandantes del pretorio eligieron para la responsabilidad de imperator al prefecto de Roma, un hombre culto, de clase humilde y de edad avanzada, Publio Elvio Pertinax, que contaba con el favor del Senado. Pertinax trató de enfrentar la bancarrota y el prepotente desenfreno de los pretorianos. Para poder pagar los sueldos de la viciada soldadesca, organizó una subasta pública del patrimonio del funesto Cómodo y trató de reducir los gastos de manera severa, comenzando por las instituciones palaciegas. Estas medidas fueron bien recibidas por el pueblo, pero no así por el ejército y las altas esferas que estaban acostumbradas a vivir en la abundancia. Cuando les prohibió ir armados por la ciudad, los pretorianos, descontentos por no recibir las enormes sumas prometidas y a las que estaban tan habituados, empezaron las insidias para quitar de en medio al honrado Pertinax. En la mañana del 28 de marzo del 193 se presentaron en las puertas de palacio un grupo de exaltados pretorianos y sin ninguna oposición asesinaron al emperador Pertinax. No había estado ni 3 meses en el trono. Nuevamente el poder del imperio estaba en manos de la corrupta Guardia Pretoriana. Estos soldados ávidos de dinero ofrecieron el trono a quien más pagara, y el mayor postor en el imperio subastado fue un riquísimo senador llamado Didio Juliano. Los pretorianos habían conseguido sus pretensiones económicas y tenían en sus manos la potestad de manipular el imperio a su antojo, pero en su contra estaban de forma encubierta el Senado y unas legiones irritadas. Una nueva guerra civil por la sucesión estaba germinando en las provincias. Como si estuvieran orquestadas, se sublevaron al unísono las legiones de Britania, Siria y Panonia. En Britania fue aclamado emperador Décimo Clodio Albino, en Siria Cayo Pestenio Níger y en Panonia Lucio Septimio Severo. Septimio era el más preparado militarmente y fue llamado secretamente por el Senado para que acudiera a Roma a destituir al licitador Juliano. Algunos estudiosos han denominado el 193 como el año de los 5 emperadores, 2 aclamados por las legiones, Clodio Albino y Pestenio Níger, y 3 sancionados por el Senado, Pertinax, Didio Juliano y Septimio Severo. Este último, después de una sangrienta lucha de más de 4 años, conseguiría eliminar a sus rivales, fundando una nueva dinastía, la dinastía de los Severos, que tendría 43 años de duración. La primera medida de Severo fue deponer a todos los miembros de la Guardia Pretoriana, sustituyéndolos por soldados de sus legiones. Si los primeros eran hombres viciados y corruptos, los segundos eran soldados acostumbrados a la brutalidad de la lucha y el pillaje. Roma se llenó de bárbaros que apenas entendían el latín. A disposición del emperador quedaron fuerzas militares 4 veces más importantes que antes. Septimio era consciente de que lo difícil era mantenerse y de que la guerra por el poder era inevitable. Pestenio Níger se había hecho fuerte en las provincias orientales. Además de las legiones de Siria, contaba con las de Egipto, más las tropas auxiliares nativas, un total de más de 60.000 soldados. Pero las legiones de Severo eran más numerosas y mejor preparadas. Hicieron falta 2 cruentas batallas para derrotar a Pestenio Níger, la batalla de Nicea y la de Isos. Níger trató de refugiarse en Mesopotamia con sus aliados, los partos, pero fue capturado y decapitado. En el año 194, Septimio Severo envió la cabeza de Níger al Senado. Resuelto el problema de Oriente, Severo tuvo que hacer frente a Décimo Clodio Albino, que, desconfiando de la promesa sucesoria que le había hecho Septimio para aquietarlo, había reclutado entretanto un potente ejército de 70.000 hombres con las legiones de Hispania, Galia y Britania, con la idea de arrebatarle el imperio. Por su parte, Septimio Severo disponía de un ejército similar con tropas de Panonia, Iliria, Mesia y Dacia. El cruel encuentro entre ambas formaciones tuvo lugar cerca del actual Lyon. La batalla de Loudun, la confrontación entre romanos más sangrienta de toda la historia imperial. Después de varias escaramuzas igualadas, al final, gracias a una mejor caballería, la victoria fue para las legiones de Septimio Severo.
el 18 de febrero del 197. Se ha calculado un número de en torno a 40.000 fallecidos, entre ellos el propio Albino, que aceptada la derrota se suicidó. Igual que hiciera con Níger, Severo ordenó que fuera decapitado para enviar la cabeza al Senado. Eliminado Albino, el emperador hizo ejecutar a su esposa, a sus hijos y a sus generales. También en la curia hizo una limpieza con los senadores que habían apostado por Clodio Albino. Con la muerte de Décimo Clodio Albino se dio por finalizada la guerra civil. La Segunda Guerra Civil Imperial fue un largo conflicto de 4 años que dejó el imperio muy debilitado militar y económicamente. Consciente de ello, Vologases, rey de Partia, que había sido protector y aliado de Clodio Albino, atacó las fronteras llegando a apoderarse de gran parte de Mesopotamia. En ese mismo verano del 197, Septimio Severo marchó para Oriente, y aunque el rey parto consiguió escapar, el éxito de Severo fue total, llegando a ampliar las fronteras casi a los límites de la época de Trajano. En el año 202 celebró en Roma un triunfo en honor al emperador por la victoria sobre los partos. Sin rivales internos y con las fronteras bien afianzadas, Septimio debía cumplir con la promesa hecha al Senado, dejar el poder político y administrativo del imperio en sus manos. Pero no fue así. Actuó de forma contraria, delegando la mayoría de las funciones en personas de su entorno y originarias de las provincias. Adoptó la norma de apartar sistemáticamente a los ciudadanos romanos de los puestos de mando del ejército y de la administración del Estado, y la cumplió con el máximo rigor, movido por uno de sus rasgos dominantes, su carácter vindicativo. Era raro que terminara la lucha contra sus enemigos sin haberlos aniquilado. Gobernó a través de un consejo imperial, limitando las facultades del Senado. El jurista Emilio Papiniano, también amigo suyo y prefecto del pretorio, ejerció de legislador y elaboró compilaciones de jurisprudencia, inculcando la obediencia a la administración y al poder imperial, leyes que fueron ampliamente utilizadas por el emperador y que tenían un claro carácter autoritario. En el 208, las continuas injerencias de los pictos escoceses en la frontera establecida por Antonino Pío hicieron que Septimio Severo viajara a Britania para someter a los montañeses. El 4 de febrero del 211 moría Septimio Severo aquejado por la gota en York, Eboracum, acompañado de sus hijos, a los que previamente había asociado al imperio. Sus hijos Lucio Septimio Vasiano Caracalla y Publio Septimio Geta. Lucio Septimio Vasiano Caracalla había nacido en Lyon el 4 de abril del año 188 y era el hijo mayor de Julia Domna y del emperador Septimio. Fue conocido como Caracalla por el nombre del vestido que solía usar cuando de niño acompañaba a su padre entre las tropas, un manto céltico con capuchón. Con 7 años le fue otorgado el título de César, príncipe heredero por su padre, con la idea de mantener un linaje que rigiera los destinos del imperio como si se tratara de un sistema hereditario. Tras la muerte del emperador Septimio, en febrero del 211 el poder imperial fue heredado conjuntamente por Caracalla, que tenía 23 años, y Geta, su segundo hijo, que entonces tenía 22. Pero Caracalla no estaba dispuesto a compartir el trono, por lo que hizo asesinar a su hermano delante de su madre sin ningún tipo de escrúpulos. Junto con el fratricidio de Geta fueron ejecutados miles de seguidores del coemperador. Las furias se desencadenaron en Roma. Los sicarios del emperador trataron de la ciudad como país conquistado, y las matanzas se extendieron a las provincias. La soldadesca asesinó a más de 20.000 personas sobre pretexto de que eran partidarios de Geta. En toda esta sangría lo sorprendente fue que dejara viva a la madre, y la pasividad de la misma ante el asesinato de su hijo preferido. Tal vez las intenciones de Caracalla estaban enfocadas a perpetuar la supremacía con un amor prohibido, de igual modo que la ambición por el poder de Julia Domna la hizo permanecer aparentemente impasible. Las riendas del gobierno en gran parte fueron asumidas por Julia Domna, como si de una reina madre se tratara. El nombre de Julia aparecía en todos los comunicados al Senado, con el que mejoró, por cierto, las relaciones. En el año 212 fue promulgado el llamado Edicto de Caracalla, una ley que otorgaba la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Tuvo dos importantes consecuencias. Por un lado, Roma dejaba de ser la metrópoli que dominaba al resto de las provincias, y por otro, todos los ciudadanos del imperio estaban en igualdad de derechos y obligaciones, sobre todo lo relativo al censo y a los asuntos recaudatorios, los impuestos.
Quedaba claro que este edicto tenía una finalidad más económica que social. Por lo demás, la reforma resultaba inoperante, ya que el despotismo y la burocracia habían aniquilado la libertad. Se concedían derechos civiles a todos en un momento en que las responsabilidades cívicas habían desaparecido. En el año 213, Caracalla dejó Roma con la idea de visitar las provincias del imperio y afrontar nuevas misiones. Era precisamente en el ejército donde se encontraba más a gusto, y en su cabeza estaba el ampliar las fronteras por Asia. Tenía delirios de grandeza, quería imitar a los grandes conquistadores. El recorrido de Caracalla comenzó por la Garia, continuando por las fronteras del Rin y el Danubio, para continuar luego por Egipto, donde en Alejandría hizo asesinar a los poderosos de la urbe y ordenó a la soldadesca el saqueo, pillaje y violación por toda la ciudad. Este comportamiento, lleno de loca crueldad, sembró muchas dudas entre los mandos de las legiones. Ya no se sentían nada seguros con un líder desquiciado. En el 216, después del atroz castigo a los alejandrinos, Caracalla y sus legiones marcharon para Asia con el objetivo de añadirse a los laureles en una nueva campaña contra los partos. En su transcurso, los comandantes urdieron un plan para eliminarlo. El 8 de abril del 217, Esbirro, contratado, asesinó al tirano cuando se dirigía al templo de Carras, al suroeste de Edesa. Tenía Caracalla 29 años, su reinado apenas había durado 6. Había heredado un imperio saneado económicamente, pero con las enormes pagas al ejército y el despilfarro en banquetes y diversión por todas las ciudades que visitaba y las destrucciones y saqueos que provocó, dejó las arcas del imperio en un estado lamentable. Acto seguido, los soldados proclamaron emperador al prefecto de la guardia, Marco Opelio Macrino, quien había instigado el asesinato de Caracalla. Sin embargo, faltó recursos para pagar las tropas y, debido a la indudable habilidad política e inteligencia de la abuela de Caracalla, Julia Mesa, y de la hermana de la emperatriz, Julia Soemia, que supieron atraerse a los soldados con promesas y bolsas repletas de denario, se produjo una sublevación que depuso al impostor Macrino. El 16 de marzo del 218, los insurrectos acampados en Edesa proclamaron emperador a Heliogábalo. El joven de 14 años envió misivas al Senado autoproclamándose emperador y prometiendo que regiría los destinos de Roma como en el pasado lo hiciera el gran Marco Aurelio. Estas cartas, aun llevando la firma de Heliogábalo, eran obra de Julia Mesa, mujer que durante los próximos años ejercería como la auténtica emperatriz. Heliogábalo, su nombre le venía del dios Sol Sirio, de uno de cuyos templos fue sacerdote, una vez emperador. Hizo cuanto pudo para introducir el culto de su dios en Occidente. Con ello no hizo más que incrementar la inmoralidad oriental dominante en Roma. El emperador se entregó a orgías con toda clase de esclavos, danzantes e histriones de la peor ralea. Es de la sociedad que gozaba la triste fama de sus desvergonzados desórdenes. Los ritos orientales sumían a los romanos en una especie de embriaguez similar a la del opio, pero algunos rudos mercenarios se avergonzaron de tener un emperador que elevaba vicios nefandos a la categoría de religión. Su abuela, Julia Mesa, viendo la impopularidad que estaba alcanzando el desquiciado Heliogábalo entre el pueblo, el senado y los pretorianos, y el cariño que despertaba entonces su primo, el adolescente Alejandro, organizó un plan para quitar un nieto y poner a otro. Convenció a Heliogábalo para que adoptara a su primo Alejandro. Hecho esto, el Senado se apresuró a otorgar poderes consulares a Alejandro. Cuando Heliogábalo se percató de la jugada, intentó retirar los títulos de César y Augusto, su pariente, pero ya era tarde. Los pretorianos protegieron a Julia Mesa y Julia Mamea y a Alejandro, y acto seguido fueron a por Heliogábalo. La guardia asesinó al emperador y a sus miserables ministros. Su cadáver fue arrastrado por las calles y arrojado al Tíber. Alejandro Severo, con apenas 13 años, no podía gobernar. Su madre, la prudente Julia Mamea, se encargó de la regencia. Instauró un consejo de regencia compuesto de 16 acreditados senadores y juristas, presidido por Gneo Domicio Ulpiano, que había asumido el cargo de prefecto de la Guardia Pretoriana. Un consejo de ministros. De esta forma, el poder político y militar estaba en manos del Senado. Al ser Alejandro adulto, demostró sentido de la responsabilidad y fervoroso idealismo, elaborando un sistema de recaudación de impuestos que gravaban a los más ricos y aliviaban las clases más desfavorecidas. Apoyó la artesanía creando cooperativas de alfareros, herreros, carpinteros.
Este tipo de organizaciones dio un nuevo sentido a la industria del siglo XIII. La construcción de calzadas y reformas de las mismas fueron las mayores empresas de la época alejandrina. Puentes y acueductos, como la famosa agua alejandrina, también formaron parte de los trabajos durante su reinado. Hasta la muerte de su mentor Domicio Ulpiano en el 228 a manos de los desenfrenados pretorianos, el control de las legiones estuvo garantizado, pero sin un hombre leal al frente del pretorio, a Alejandro le venían grandes los asuntos militares. Fue incapaz de imponer respeto a los mercenarios en una época en que la escasez crónica de dinero obligaba al gobierno a reducir salarios, a licenciar oficiales y tropas. Los legionarios despedidos formaban bandas que hacían peligrosas las vías de comunicación. Los soldados de la guardia no le disimulaban su desprecio y se amotinaron más de una vez. Las rebeliones militares y proclamaciones simultáneas de emperadores menudearon durante el reinado de Alejandro Severo. Esta situación se agravó cuando una nueva amenaza surgió en el este. El imperio de los partos no se había recuperado de los golpes asestados por Trajano, pero uno de sus sátrapas, Artajerjes, se proclamó independiente en el 226 y después de una guerra victoriosa que duró varios años, acabó en definitiva con el imperio de los partos. Así nació un poderoso estado neopersa, la dinastía sasánida. Ni él ni las tropas escogidas de las fronteras del Rin y Danubio que desplazó fueron capaces de resistir el calor y el crimen salubre de Mesopotamia. Declarada una epidemia entre las tropas, fue forzoso retirarlas. Los persas no las persiguieron, pero el prestigio de Roma experimentó gran quebranto. Para mantener el ejército en Oriente fue necesario desguarnecer las defensas del Rin y del Danubio y dejar el limes expuesto de continuo a los ataques de los bárbaros que golpeaban cada vez con más fuerzas las fronteras del imperio. Ahora se asociaban en amplias alianzas dirigidas por jefes poderosos y proyectaban según sus planes preconcebidos su fuerza de choque sobre puntos determinados donde sabían que los romanos solo disponían de reducidos efectivos de ocupación. Las defensas fronterizas no bastaban para resistir tales ataques. Los romanos se vieron obligados a retirarse a la orilla izquierda del Rin. Algunas tribus germánicas penetraron profundamente en las Galias y otras en los países danubianos. Alejandro, acompañado de su madre, reclutó a toda prisa y con mucha dificultad un ejército a base de mercenarios y legiones en la Galia. Obligó a los bárbaros a retroceder a duras penas y sus generales le instaban a que prosiguiera el avance. Pero Alejandro Severo prefirió concertar una paz comprada con oro, algo que enfureció a sus hombres. Fue el golpe de gracia a la poca autoridad que Alejandro conservaba ante sus tropas. Desde tiempo atrás los soldados tildaban de avaricia el espíritu económico del emperador y de su madre. El 18 de marzo del 235 entraron en su tienda de campaña, a las orillas del Rin, un grupo de soldados y sicarios a las órdenes del general Maximino, asesinando al emperador y a su madre Julia Mamea. Cuando murió Alejandro Severo tenía 26 años y había sido emperador 13. Con el asesinato de Alejandro y su madre desaparecía la dinastía severa y finalizaba el poderoso linaje vasiano, las mujeres que durante 42 años habían tenido en gran medida el control del imperio: Julia Domna, Julia Mesa, Julia Soemia y Julia Mamea. Con la aniquilación de Alejandro Severo, el imperio romano entró en su época más aciaga, una auténtica anarquía militar hasta la llegada al trono de Diocleciano en el 284. En total, entre emperadores e impostores hubo 54 soberanos, de los cuales el 90% murieron asesinados por sus propios hombres.